Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú, al curso de Historia Universal, quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la Revolución Industrial, parte 2. Entonces, bueno, en la clase pasada ya habíamos hablado, pues, de la primera revolución industrial y en este caso vamos a centrarnos en hablar sobre la segunda revolución industrial. Lo que debemos mencionar sobre la segunda revolución industrial es que fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos. ¿Ya? Que surgieron obviamente pues sin consecuencia tras la primera revolución industrial que va a ser iniciada por Bretaña. Y esta se desarrolló entre los años de 1870 a 1914. Sin embargo, hay quienes pues enmarcan su comienzo desde 1850. La segunda etapa de la revolución industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas como Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Lo que debemos mencionar es que estas potencias van a aplicar los nuevos procesos de industrialización, producción, crecimiento económico, avances tecnológicos eh, y científicos, así como el uso de fuentes naturales, de energías naturales, entre otros, ¿no? Eso es lo que se va a poder apreciar respecto a esta segunda revolución. Cabe destacar que no existió como tal una división de etapas de la revolución industrial, no obstante, sí se hace énfasis en que hubo un segundo momento de crecimiento acelerado de la producción a partir de los avances tecnológicos y científicos. Lo que debemos mencionar sobre la segunda etapa es que fue en esta etapa que surgieron las siderúrgicas, ¿no? Se desarrolló pues aún más la industria automotriz eh, y de transporte, donde se van a crear pues las nuevas industrias petroleras, químicas y sobre todo las eléctricas. Esto va a desembocar, en consecuencia, en la competitividad industrial de mercados entre países, generando nuevos modelos económicos y de mercado que formaban parte del proceso inicial de la globalización. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas de la segunda revolución industrial. Las causas de esta segunda etapa de la revolución industrial derivan pues del continuo desarrollo tecnológico y científico que va a ser iniciado en la primera etapa. Debemos tener en cuenta primero, como primer aspecto, el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico va a ser pues un aspecto que va a conllevar al aumento del crecimiento el avance de la tecnología. ¿Por qué decimos que es el crecimiento demográfico una causa para la segunda revolución industrial? Durante esta etapa, la población mundial va a comenzar a crecer de manera muy acelerada. Además, vino acompañada con una decreciente tasa de mortalidad debido pues al control de las epidemias y diversas enfermedades. Luego de ello también, otra causa de la revolución industrial es la revolución agraria. Aunque la producción agraria aumentó, muchos campesinos se mudaron a las grandes ciudades en la búsqueda, pues, de mejores trabajos y calidad de vida, lo que generó, pues, un mayor desempleo y la reorganización de las urbes, ¿no?
Otro factor que va a ayudar a que se dé la revolución industrial es la industria. A medida que se fueron descubriendo nuevas fuentes de energía y su utilidad, como el petróleo, el gas, la electricidad, también surgieron nuevos tipos de industrias. Incluso pues se desarrolló la industria química destinada a las aleaciones que permitieron pues el uso del aluminio, del acero, de el níquel, entre otros, ¿no? Entonces, a eso pues también se le conoce como innovaciones de la industria química, ¿no? A eso lo que podemos mencionar es que en el curso de los grandes cambios de la época, las innovaciones habidas en la química van a constituir de cierta forma un capítulo aparte. Por su particular relevancia, lo que podemos mencionar es que un recuento eh, vamos a encontrar a 7 aspectos. Por ejemplo, vamos a encontrar lo que es la materia de explosivos, en materia de plásticos, tintes y sustancias farmacéuticas. Vamos a encontrar también en materia de la industria del caucho. También vamos a encontrar en materia de la industria petroquímica. Luego también vamos a encontrar en materia de la industria de subproductos naturales, entre otras industrias químicas, ¿no? Que van a estar acompañados con lo que viene a ser las industrias, sobre todo la industria química. Ahora, otro aspecto que también no debe pasar desapercibido es la economía. El desarrollo industrial fue muy rápido y generó pues nuevos modelos de trabajos, tanto económicos y de mercado, a fin de obtener mayores riquezas y control comercial. Sin embargo, esta situación también pues va a provocar la creación de monopolios. El descontento de los obreros tomó fuerza, el concepto del capitalismo, y por consiguiente iniciaron pues diversas luchas de carácter social y laboral. Ahora, otra causa que también ayudó a la conformación de la segunda revolución industrial viene a ser pues la consolidación de la clase burguesa. Durante esta época, la clase burguesa pues estaba en crecimiento y apoyó en gran medida la creación de las nuevas leyes y reglamentos económicos y políticos para incentivar la producción industrial. Ahora, ¿cuáles eran las características de la segunda revolución industrial? Primero, los estudios e investigaciones científicas se comenzaron a aplicar en las industrias. Es decir, que las innovaciones del descubrimiento en el aspecto científico se van a empezar a efectuar. Y justamente pues eso lo vamos a ir viendo en la industria química como la industria energética. Además, surgieron importantes avances en el área automotriz y avances en el área de las comunicaciones. Otra característica de la segunda revolución industrial fueron los realizados importantes avances científicos como la teoría de Darwin y diversos avances médicos, ¿no? Además, también se comenzaron a utilizar nuevas fuentes, eh, nuevas fuentes de energía a partir de la electricidad, el gas y los derivados del petróleo. Y de esa forma, pues, se comenzó a hacer uso de los recursos y las aleaciones como el acero, el carbón y el aluminio. También aparecieron las famosísimas máquinas automatizadas que van a ser utilizadas en las grandes industrias. Esto va a traer consigo pues el aumento en el porcentaje del desempleo. Se va a aplicar la producción en serie como sistema de trabajo. Surgieron nuevos modelos económicos. Se va a dar también la expansión de los mercados. Y también surgieron lo que se conocería pues como las nuevas potencias económicas e industriales que rivalizaban por tener el mayor control de los mercados, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos y Japón, van a entrar pues en un conflicto y que lo vamos viendo hoy en día, ¿no? Que hoy en día pues es el conflicto de ver quién tiene la mayor tecnología. Y eso es algo que siempre se ha dado.
¿Cuáles fueron los inventos y los avances? El primer invento es respecto a las fuentes de energía. Es justamente lo que les hablaba respecto a la industria energética, ¿no? En el área de la electricidad destacan pues los inventores Nikola Tesla y Tomás Alva Edison. Este último pues creó la bombilla eléctrica, ¿no? Asimismo, con el descubrimiento del petróleo y sus derivados, se dio origen a los motores de combustión. Entre los investigadores destacó el ingeniero alemán Rudolf Diesel. Otro avance es pues los avances e invenciones tecnológicas. ¿De qué estaba hablando? En cuanto a la comunicación, se destaca la creación del telégrafo, que va a ser pues inventado por el señor Samuel Morse, del teléfono por Alexander eh, Graham Bell, y de la cinematografía desarrollada por los hermanos Lumière, donde se transmitían pues imágenes sin sonido, ¿no? Y otra también la invención de lo que vendría a ser la radio. Ahora, ¿cuáles fueron los avances e invenciones científicos? ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, en primero fuentes de energía, avances e invenciones tecnológicas. Ahora vamos a ver los avances y invenciones científicas. En el área científica también hubo importantes avances entre los que van a destacar la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Los procesos de pasteurización y la conservación de alimentos de Louis Pasteur, ¿no? Y el descubrimiento de la tuberculosis por Robert Cosme. Además, los científicos descubrieron en aquella época cómo hacer uso de ciertos metales como el aluminio, el zinc o el cobre, así como diversos materiales químicos utilizados en las grandes industrias para elaborar fertilizantes e incluso explosivos. Pero también las cosas buenas que trae la segunda revolución también trae consecuencias. Esas consecuencias pueden ser positivas en algunos casos y en algunos casos también pueden ser negativas. Primero, la primera consecuencia es de orden social. El crecimiento demográfico, ¿no? Va a ser uno de los factores que va a ser, pues, a consecuencia de la revolución industrial. Los campesinos se van a trasladar a las grandes ciudades, en especial en aquellas donde había, pues, mayor posibilidad de conseguir trabajo. En consecuencia, surgió, pues, lo que se conocería como la clase obrera o el proletariado, que propició la creación de las organizaciones sindicales que dieron inicio a las luchas sociales en la búsqueda de una mejoría laboral y social de los empleados. Por otra parte, la mujer también comenzó a realizar trabajos fuera del hogar y a reclamar la igualdad de derechos con el hombre. Otra consecuencia fue de orden económico. Se va a establecer un nuevo orden industrial que va a implementar pues la producción en serie, de ahí pues los procesos industriales eran más rápidos y a menor costo que la mano obrera. Por tanto, conllevó al despido de gran cantidad de empleados. Es decir, que van a empezar a depender de máquinas que no descansan, que máquinas que son mucho más eficaces, ¿no? Así nació pues el capitalismo, el sistema económico que va a permitir la creación de nuevas empresas, propiciando pues la competencia comercial y estableciendo nuevos códigos de comercio, donde va a desplazar a la producción artesanal y conllevó a la acumulación de las grandes riquezas. Y la otra consecuencia pues es de orden político. No se estableció un nuevo orden político para crear leyes en función de los nuevos sistemas industrializados, mecanismos comerciales, ¿no? En el nuevo orden social y los derechos de los trabajadores. También van a aparecer, pues, los primeros ideales socialistas que proclamaban, pues, mejores labores y sobre todo
de condiciones de vida, ¿no? Entonces, esas van a ser las principales consecuencias, ¿no? De orden social, económico y político. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana. Nos vemos. Cuídense.